Oli, 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 bienvenidos a Simplemente Buenas. Millennials. Yo soy Bri Y yo soy Val. y hoy les tenemos un tema muy interesante. Es un tema bastante profundo, sí, puede ser un tema No, sí, profundo, no, sí, pero hoy les pero, tenemos un tema muy interesante. pero no esa profundidad. Uf, exacto. Bueno, Ya quisiera, ya. hoy les tenemos, bueno, queremos hablar del tema de dejar ir, soltar y cuándo luchar. Uy, eso rimó. Sí, sí. Bueno, y es que es intenso porque se parece un poquito a lo que hablábamos de la tusa y a algo del duelo, que es un tema que también queremos compartirles más Ujú. adelante. Y es que es muy fácil decirlo, o en la teoría es muy fácil verlo, pero en la práctica es Es otra cuando cosa. literal, o sea, no Es sé, otra es un cosa. dolor de cabeza. Es completamente, sí, distinto. Obviamente, pues se puede ver en cualquier aspecto de la vida porque No solo siempre estamos amoroso. soltando muchas cosas, Sí. pero obviamente no sé si es por todo el movimiento, porque la gente lo relaciona más a las relaciones interpersonales, Porque especialmente creo que las muchos le amorosas, damos más peso a ese aspecto de nuestra vida. pero A de aplica punto. igual para el A todo. trabajo, para la familia, para los A todo. amigos. A situaciones. O O sea, sea, muchas literalmente cosas. viene de pues sentirse apegado a A algo. algo. Eso es algo que se tiene que analizar, yo creo. Pues desde ya como lo psicológico, mirar como temas de apego y desapego. Sí. Y creo que en este caso es como que, a ver, dejar ir o soltar las cosas, obviamente tenemos esta idea de que pues cuando te hacen daño, lo mejor, y pues supongo que los psicólogos del grupo pueden corroborar eso, o las personas que han ido a terapia. Terapia. Porque insisten mucho en simplemente soltar las cosas que te hacen daño, el soltar el control, soltar a una persona, una situación, pero es difícil. Atrapada. Sí. Porque, o sea, tú estás también enfrentándote a un montón de cosas, sentimientos, emociones, y pues tu ego de alguna forma se está muriendo ahí, Ese es un punto súper importante y clave. porque es que es tu El ego, ego. pues yo supongo es tu ego es el que se apega a El las ego. cosas. El ego es el terrenal. Y el ego es el que si la otra persona... O sea, yo creo que es el ego también el que nos lleva a la terquedad. Sí. Como que si la otra persona se fue o hay ahí Laura no todavía está. Laura se fue. todavía como una cosa ahí rara, es el ego el que te sigue ahí como, o bueno, digamos que es un tema de no me eligió, no me escogieron. Realmente nadie, pues no sé, como que nadie escoge a nadie. Pues, bueno, no. Es un tema de como que estás en una situación y tú dices, pucha, ¿por qué no me escogieron? Eso es el ego hablando. Y uno se aferra a empezar a darle O vueltas al asunto de por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No, la verdad es que no, y no solamente porque no te escogieron, sino también como no, lo ponía porque, como solo por un qué punto. dejar ir algo que se supone que te hace feliz o en un momento te hizo Es eso. feliz, pero de pronto en el momento tú solamente te estás aferrando a esa idea de cuando te hizo feliz y no realmente estás viendo cómo ya te hace Yo vi ver ahorita. algo que creo que también influye mucho y es algo químico en el cuerpo. Ok. Y es, pero vamos, lo voy a relacionar en lo que lo vi, que es como las relaciones tóxicas, que es normalmente donde más dificultad le da a las personas soltar. Ok. ¿Qué pasa? Como es una relación de mucho movimiento, mucho drama, eso te genera, no recuerdo bien las hormonas que te activan O el sea, el nombre cuerpo, de las hormonas no sí, estoy de acuerdo. no recuerdo. Pero entonces como drama, 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 pero entonces la otra persona te da un poquito de felicidad. ¿Es dopamina? No. Endorfina, no. Yo creo que es dopamina porque creo que Es es la de lo que la te hace, felicidad. sí. Entonces te dan un poquito de dopamina. Entonces, claro, otra vez vuelve ese pico y sube. Y eso y se vuelve adictivo. Es algo que se vuelve Ah, claro. adictivo. Ese proceso de... Y por eso es tan difícil también soltar esas relaciones tóxicas. Yo creo que sí es dopamina porque creo que eso es lo que está La felicidad. relacionado a también a las adicciones en sí, Ujú. porque Y es ese rush el rush. de, de,
Pues sí, como Son la esos emoción que picos te da. altos y entonces, claro, esos picos altos te dan como un velo para ver todas las cagaditas que hay detrás de, y te convierte químicamente, o sea, no es muy teso porque no es algo solo emocional, o sea, también el cuerpo te responde a eso químicamente, te da esa adicción. Entonces no es solo como que la persona, y si no, no juzguen a las personas que ustedes ven que están como ahí, que le dan y le dan, no, téngale paciencia, cada uno tiene su Sí, proceso, por favor, no nos juzguen. de hecho yo pienso que cuando tú eres un amigo o un apoyo, no es que permitas que la otra persona pues se siga hundiendo en el fango, Epa. pero también es O como, o sea, sea, sí. hay cosas, y esto es muy de papás boomers y de generación X y ahora de millennials. Eh, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere Quiero ver, ver y hay personas que no entiendan las cosas a menos de que las vivan. Literalmente se estrellan, se tienen que estrellar una y solos otra y otra para que puedan entender, porque tú le puedes decir a con esa la misma persona, piedra. le puedes decir a esa persona lo que tú ves desde afuera, pero es que realmente tú no estás pasando En por su las posición, en sus emociones, zapatos. o sea, no estás siendo realmente empático porque no te estás poniendo en sus zapatos. Ajá. Y eso fue algo que descubrí hace poco, pues ser simpático y empático es diferente. La simpatía es cuando tú entiendes la preocupación de alguien y te preocupas por esa persona, por sus dolencias, y esperas adicionalmente o deseas que esa persona mejore de su situación. Por Ujú. ejemplo, si alguien tiene un cáncer, obviamente tú sabes, todos sabemos que el cáncer pues es algo fuerte, independiente pues de la etapa en la que esté, y tú te preocupas por la persona que lo tenga, pero adicional a eso esperas que su tratamiento le funcione. Acciones. Mm, Eso mm. es ser simpático. Ser empático es literal cuando tú puedes entender lo que la otra persona está viviendo porque tú lo puedes sentir como tuyo. Es como si ese sufrimiento tú también lo has vivido o lo pudieras vivir. Y si no lo has vivido, lo sientes. O sea, sabes Pero igual. entender esa emoción de Ujú. esa persona. Y muchas veces, en este caso, sí toca ser muy empático. O sea, si tú eres de esos amigos que regaña a sus amigos cuando la cagan, o sea, está bien, pero también entiende que el proceso Hay es un proceso. complicado, o sea, el proceso sí es difícil, Es difícil. o sea, Y porque... nadie lo va a entender. Ay, dije nada. Nadie lo va a entender. No, y de hecho yo vi ejemplos con el trabajo porque pues mucha gente es como que no, pero es que si en el trabajo, literalmente hay trabajos que se comportan como novios tóxicos. Entonces Sí. te dan algo que te hacen sentir contento Ay, no iba a y hacer tú evitas, iba a decir pizza. A mí me se relaciona con... y tú evitas que, o sea, como que esa felicidad que te da momentánea o esa paletica que te da en el momento hace que tú Intenta compensar. evites ver lo malo que está pasando y que Ajá. realmente debes cambiar o debes salir de esa situación. Entonces, en muchas, pues he visto casos de trabajo que te dan como ciertas compensaciones o te dan como felicitaciones o unos reconocimientos que la verdad si los ves es como que, marica, esto no vale el trabajo que ¿Qué yo estoy he hecho, haciendo? pero tú en el momento pues te sientes feliz porque te están reconociendo. Y a quien Y no le eso gusta que le pasa, reconozcan lo que hace. claro, y eso pasa en las otras cosas. Entonces es difícil que esa persona o cuando tú estás en esa posición realmente aceptes, porque sí puedes ver y entender lo que está pasando y que es algo que no te está haciendo bien, pero tú no quieres salir de ahí porque tienes la esperanza de que algo va a Es mejorar que esa es ahí. la otra cosa. Bueno, por un lado, quiero complementar lo de los amigos. Sean muy pacientes y muy comprensivos. O sea, obviamente no los dejen tirados en el fango. O sea, como que den sus consejitos, pero sin ser hirientes y sin imponer. Y tampoco se Y carguen sus luchas, o sea, sí, acompañen, pero
manténganse al margen porque obviamente no es Cada uno necesario. tiene sus batallas que muchas veces uno no le dice a la gente. Pero no, o sea, también de forma que la otra persona, la que está en la situación de la piedra, que vuelve y vuelve y vuelve, no se sienta mal o tenga miedo de contarle a alguien, porque es preferible que les cuente a ustedes a que se quede callada con toda la vaina que está pasando. Así sea la Sí, misma vaina una y otra vez. sí. Gracias. No, y es cierto porque, a ver, Sean pacientes. en ese tema Sean muy de... pacientes. En ese tema de quererse desahogar, y no importa si es lo mismo, o sea, si a vos te dé como pereza escuchar lo mismo, es como que es importante que la otra persona, por el cariño que le tienes, realmente pueda expresar las cosas. Y a pesar de que uno tiene muchas formas de expresarse, sea por arte o por escritura, por lo que sea, Ujú. siento que un alivio muy grande de expresión es poder contarle a alguien lo Hablar. que te Uf, está pasando. hablar Y es muy si tú liberador. sientes que Y no más hay alguien porque que te está escuchando, es Porque difícil. hablando muchas veces, por ejemplo, esta semana hablaba con una amiga, como que yo solo necesitaba contarte lo que estaba pasando porque hablando y con la otra persona puedo encontrar cosas que no he visto, o sea, o puedo ver puntos donde y yo fui pucha porque no caí en cuenta de esto, entonces también es súper bueno. Y aquí hago un apunte y es que muchas veces la gente no, cuando te cuenta algo, no espera que le aconsejes, Solo que simplemente escuchen, espera que escuches. es muy Y cierto. eso es a veces difícil porque uno siempre piensa que, claro, si Esperan una alguien te está respuesta, contando algo esperan es una porque te está respuesta, dando la posibilidad total. de opinar, pero muchas veces simplemente quiere ser escuchado y a veces no tiene la posibilidad de, por ejemplo, ser escuchado por un profesional, que muchos pueden estar pensando pues que vaya un psicólogo, un psiquiatra, pero a veces no es posible o mucha gente tiene todavía un estigma con respecto A eso. a ir a terapia. Marica, a mí todavía me sorprende que a este punto, porque ya hemos avanzado mucho en esto de la salud mental y que una persona que tome ayuda o terapia no es que esté realmente loca, todavía haya gente que piense eso, o sea, que es como Sí. súper cerrada el tema, es como Y de hecho, alivianémonos un poquito. no sé si eso lo dije en algún momento, pero un amigo psicólogo me dijo que cuando tú, o sea, tú vas al psicólogo no solamente porque tengas problemas, sino también porque quieras potenciar alguna habilidad que Sí, tengas. total. Total, porque es que ir al psicólogo no es solo, es literalmente, entonces veamos súper del tema, gol. Bueno, aclaramos que hoy está jugando Colombia-Panamá, esto se está grabando En ¿hoy el qué día segundo es? tiempo del día 6 de, 6 De julio de julio, sí, ayer del fue 5. 2024. La cara de perra, ¿me en serio que parece la creación por un gol? Sí, escuché que hay gol, Entonces, si necesito esto ver. vuelve a pasar, ya saben por qué es listo. Perdón. Es que, bueno, el caso es que nos desviamos del tema, pero terapia. Que ir al psicólogo no es simplemente como, ay, tengo este problema, como estabas diciendo, sino que eso de verdad te ayuda a, o sea, conocerte. Y conocerte es súper importante porque de esa manera vas a poder potenciar cosas que medio conoces o cosas que vos decías, marica, yo no sabía que yo podía hacer eso. Entonces, súper bueno, o sea, no solo Sí, como que es para gente depresiva, no. O sea, de verdad que ajá. es una ayuda súper grande. Y la otra parte que queríamos como Ay, tocar en este tema, pero bueno, para ok, volver al tema, yo siempre pido la palabra. Para volver al tema de soltar, que otra, porque tú terminaste ahorita antes del paréntesis gigante que siempre hacemos, es que te aferras mucho a las ideas que tenías, ¿cierto? ¿Por qué también cuesta tanto soltar? Por eso, porque uno es como, se aferra a la película que uno se hizo en la cabeza, sea con una persona, sea con un trabajo, con lo que sea, uno se aferra a esa película, entonces es importante como aceptar que esa película, aceptar que es una película que estaba en tu cabeza. No te vas a ganar el Oscar, nada, acéptalo. O sea, ya, deja morir esa protagonismo que te estabas dando, esa película romántica, whatever. Es aceptar, dejar caer esa idea que tenías frente a la situación. y yo creo que ahí también tiene que ver lo que hablábamos de las expectativas, Ajá, que cuando tú tienes expectativas muy grandes, muchas veces tú sí, quieres total. que se cumplan y quizás Y eso fue te pucha, haga, y te aferras, y es ajá, como, pues hay cosas que ya vamos, porque ya sé para dónde iba, es como marica ya, amiga,
Ya. Y bueno, por el otro lado estábamos también analizando que también estamos como en una mentalidad en la que si algo no te funciona como quieres, chao. Bueno, Entonces es como ajá. que entrar a esa idea de pensar, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo luchar por algo, por sostener algo? Y si realmente lo voy a hacer porque ese algo lo puedo salvar o literalmente no dejar de No me hacerme pajazos aporta, mentales no me y aporta. si no me aporta, pues acabarlo. ¿Por qué llegamos a esto? Porque últimamente hemos visto mucho en TikTok, bueno, los dos temas. Uno de que nadie sabía, o sea, que todo el mundo hablaba de soltar, 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 soltar el proceso. Bueno, suelta Y que todo. nadie sabe cómo. Y el duelo que eso implica, el dolor que trae soltar, que solo Porque lo eso también es un vive la duelo. persona, eso es un duelo. Y vi el otro lado que decía como, pues es que ya estamos en una sociedad que todo es como tan, ay, si no me sirve ya lo desecho, ¿dónde está como el esfuerzo? Y hablándolo, lo que vi lo hablaba mucho desde una Como si relación, estuviéramos en como ya relaciones una desechables. exactamente, que dónde estaban las relaciones que de verdad valían la pena, ¿cierto? Entonces nosotros también nos cuestionábamos como, bueno, ¿hasta qué punto uno sabe si está siendo terco en algo que realmente tienes que soltar o si ya está siendo se diría facilista? No sé, no sabría cómo. Pues como si ya está haciendo, como, ay, bueno, ya, esto no me funciona. Yo digo que es más bien como huir, si estás huyendo de la situación. Porque en temas de relaciones, una relación es de trabajo y progreso. Sí, es No va a verdad. ser fácil, no creo que en la primera piedrita o en el primer obstáculo del camino haya que decir, bueno, chao, ya. Y eso se está viendo mucho actualmente y creo que por eso también hay muchas relaciones que no son tan duraderas. Sí, entonces, Lo dice la persona que lleva 10 años sola. 29 años soltero. Corta. Entonces sí, es como, bueno, tú estás en una relación, lo que decía Vale, una relación es muy de, pues no es que estés sufriendo en la relación, obviamente, aclaramos eso. Es Que el es hecho de que encontrar el punto estás con donde otra persona que puede ser muy diferente a ti, igual si es muy parecida a ti, tiene muchas cosas que te gustan a ti, pues comparten pues como gustos similares, igual van a haber problemas, van a haber cosas que esa persona, pero porque es exacto, una convivencia. Entonces, ¿hasta qué punto esa es convivencia es analizar, tóxica y si exacto, tiene que salirte de ahí? exactamente. ¿O en qué ¿Qué punto puedes tanto es un decir, apego desde, bueno, hay cosas que son heridas, porque lo voy a hablar desde ahí también. Hay cosas que son heridas de abandono. En mi caso, pues yo la tengo. yo creo que Hola. todos tenemos Sí, esas tú me dijiste heridas? que sí por lo del nacimiento. Entonces es como mirar mucho desde dónde te estás moviendo para si estás haciendo desde esa herida que te lleva al apego y a ser terco, a ser muy terco, o realmente sí vale la pena estar ahí. Pues, o sea, tenemos como que ser muy conscientes. Por ejemplo, también lo Por eso estábamos, sirve mucho o sea, hacer como un proceso de sí, autoconocimiento para saber dónde te estás, desde dónde te estás moviendo. ¿cómo es que se llama eso? Introspección. Es Sí. muy importante hacer introspección y eso es algo que no hacemos mucho y es realmente conocerte a ti mismo literalmente. O sea, es como darte el espacio, o sea, hablen solo, Eso es complejo. tengan esa conversación con ustedes mismos Ejemplo, porque de ahí ustedes saben qué quieren y tienen realmente. conceptos o posiciones mucho más claras con respecto a muchas Exacto. Y cosas. desde que ustedes tengan claro qué es lo que quieren, van a saber cómo moverse. Y para mí ha sido muy complejo porque, por ejemplo, yo evito mucho la soledad. Y un proceso importante para uno conocerse es estar Sí. solo, para estar con uno mismo y Ajá. empezar a cuestionarte. Bueno, y entonces, ¿para dónde vamos, muchachos? Algo, por ejemplo, que habíamos hablado cuando empezamos a tocar este tema era, por ejemplo, cuáles son tus no negociables. Y en muchos casos sabemos que un no negociable es la infidelidad, pero depende mucho tú cómo tengas esa concepción de infidelidad. Ajá. Porque Eso no sé. obviamente eso depende de los acuerdos que tú tengas como Con tu pareja. pareja. Por ejemplo, las personas que tienen relaciones abiertas, y bueno, y aquí sí nos gustaría que nos comentaran cuál es su opinión frente a esos no negociables, porque
por ejemplo, las personas que tienen relaciones sexualmente abiertas, dentro de sus condiciones, probablemente infidelidad, es que si tú estás con otra persona sexualmente, no le digas. Eso es como tener una mentira y rompe el contrato. O que tú te enamores de otra persona o que quieras abrir la relación a algo más poliamoroso. O Pero la sea, otra persona depende no. mucho de esos acuerdos, porque también si tú Ujú. quieres una relación monógama, donde solo sean ustedes dos, Que sea parte meter y a una parte. persona, independientemente si es sexual o Bueno, amoroso, eso ya se considera infidelidad. ese tema lo vamos a dejar ahí, porque vamos a hacer otro video hablando como de este tema. Bueno, eso lo quería hacer como los no negociables, pero entonces lo traje al punto porque, listo, muchas personas dicen, no, me fue infiel, aquí ya no Chao. tengo nada más por qué luchar y siento que es válido. Ujú. Pero hay muchas personas que lo ven como que listo, le doy una oportunidad, pero ¿hasta qué punto le sigo dando oportunidades a una persona Ujú. que es infiel conmigo? Eso era lo que iba a llegar. ¿Cuáles son sus no Tengo, negociables dentro de epa, una relación, aparte de la infidelidad, que ustedes porque ahí digan también como defines que, si estás siendo terco o si o realmente ya tienes estás que desechando soltar. algo que no tienes por qué Es desechar correcto. y que tienes que seguir trabajando? Pero yo vi algo respecto a eso de una TikToker que se llama Daniela Beltrán, yo te la he mostrado, que es de una angeóloga, si no estoy mal. Y ella dijo una vez como que tú dijiste, como pues es demasiado, como que más de 7 veces es terquedad. Y Ah, tres sí. veces, intentarlo 3 veces, como ya muy poquito, o sea, como, Sí, menos de 3 veces es muy poquito y más ajá, de siete es veces es terquedad. terquedad. Sí, eso yo sí tuve como unas cuestiones, pero puede que sea cierto, puede que, porque ella se refería, era, por ejemplo, si tú quieres una beca, un carro, o una casa, o estudiar X o Y cosa, irte a un país específico, que por ejemplo, la gente que ha ido a Estados Unidos o ha intentado sacar su visa sabe que no se la dan siempre a la A la primera. primera. Entonces es como que listo, no me la dieron a la primera, pero yo quiero ir Ujú. a lo que sea, a vivir, a trabajar, a pasear. Entonces, ¿cuántas veces lo voy a intentar? ¿Cuántas veces voy a permitir que esto se me niegue? Y hasta cuántas veces voy a entender que probablemente yo no Ya lo tenga nada tengo que que hacer allá. soltar, sí, es verdad. Entonces eso sí me pareció como interesante discutirlo, porque no digo como que pues me parece... Tuviste un número muy exagerado, el Sí, 7. yo sí lo vi muy exagerado porque, Yo por marica, ciertas cosas lo vi bien. pero... Desvelando la verdad. Pero entonces no sé ustedes, por ejemplo, a qué punto, porque mucha gente también es súper estricta en sus no negociables y es como que si a la primera la cagaste, chao. También, ay, pucha, es que yo soy una persona, pues, o sea, viendo mi historial hacia atrás, a mí el tema de soltar me ha dado súper duro. O sea, se me complica mucho los cambios. Porque Sí, soltar es hacer un cambio. y los cambios son caóticos, entonces siempre Entonces a te mí están... soltar se me complica porque pienso en el futuro, ya hemos hablado que soy una persona que pum, pum, pa, pa, y empiezo... Pum, chi, Se pum, me... pam, pam. Es como un papá. Aquí no se duerme porque ahora no ponen música alta, pero ponen un bling 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 blam bling 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 bling. Aquí no se duerme. Blam 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 blam. Y empiezo a hacerme una película del futuro que pues no tengo por qué. Entonces a mí el tema de soltar es algo que me ha conflictuado mucho y lo he hablado mucho contigo y con otra amiga. Y ella también me decía como, vale, es que te esfuerzas mucho en la última situación. Te esfuerzas tanto en pensar que tienes que soltar que antes te estás aferrando. Y yo, sí, Y ay, ve qué das. eso es
algo Porque también. yo era desesperada y dije, pucha, tengo que soltar, o sea, ya no quiero más, ya. Eso también Y es era algo, como que antes atraía más la situación. porque es también algo del ego, forzarte a hacer algo que se debe dar como con un proceso de conciencia y toda la Yo cosa, ya estaba desesperada. también tiene eso. Por ejemplo, que vos quieras soltar una emoción y digas, pucha, necesito llorar esto para poder sentirme mejor, pero el hecho de forzarte a llorar ya lo hace artificial, ya es como que No es igual natural. no lo estás soltando, simplemente estás engañando, o tu ego te está engañando para decir, lloraste, ya esto, no, es como que darte el Es proceso. exactamente. O sea, literalmente es confiar en el proceso. Confía en el proceso. Confía en el proceso. maldito proceso. Porque, sí, porque si entre más piensas tengo que soltar, estás haciendo como eso es que una metáfora. O la comparación del elefante en la habitación. Sí. O que te dicen, no pienses en un elefante rosado. Y lo Y tú primero ya que estás haces es condicionado. pensar en el elefante rosado. Y bueno, por ejemplo, llevándolo por un tema fuera de las relaciones, también mirar como qué te está impidiendo dejar ir una situación. Por Sí. ejemplo, sé que hablo mucho del trabajo, pero Es tu tema más movido. a veces a mucha gente le pasa que tú puedes decir, pues si un trabajo te está agobiando tanto, déjalo. Pero no es tan fácil y no solamente por el hecho del apego, sino por tus necesidades, porque hay mucha gente que no se puede dar el lujo de dejar un trabajo porque no tienen nada, o sea, necesitan un ingreso, porque eso ya va a un tema de sufrir por no satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, en ese caso también es como más difícil porque si quieres, tienes la voluntad de, pero también está ese miedo de que, bueno, yo dejo este trabajo y luego qué, o sea, yo no tengo la garantía y nadie tiene la certeza de lo que va a pasar después, pero no tengo pues como esa garantía de que me va a resultar algo más, que me va a beneficiar más y cuánto tiempo voy a tener que esperar hasta conseguir otro trabajo y cómo voy a hacer para resolver mis necesidades en ese tiempo, porque una respuesta es, uno hace ahorros y tiene colchones, pero mucha gente no se puede dar el lujo de tener esos colchones. Entonces, en ese caso también es como entrar a pensar según la situación, pues pucha, si no puedo ¿por qué no puedo salir de esta situación? Literal. O sea, ¿qué tengo que hacer para salir de para poder salir de esta situación y medianamente sentirme... Ahí va. ¿Qué diría yo? No soy experta, pero desde mi proceso, ¿qué puedo decir que es como el primer, no el primer paso, pero como para empezar a salir de ahí? Primero, aceptar la situación. O sea, soltar la película que tenías en tu cabeza de lo que sea, trabajo, relaciones, no, whatever. yo digo que es más fácil aceptar que las cosas están mal. O sea, es como que más que soltar, es como, listo, acepta que estás en una situación crítica. Bueno, dejar la película y se me olvidó para dónde iba, gracias. Perdón. Estabas hablando de los pasos para... Sí, pero se me olvidó el que iba a decir, aceptar la situación, soltar la película y... bueno, y reflexionar qué es lo que estás aprendiendo de esa situación. Eso ayuda mucho. O sea, en mi caso, pues hacía algo que me ayudaba, que es como, bueno, pasé por este... ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasé por eso? O sea, ¿cuál era la necesidad de pasar por eso? Tiene que haber algo por lo que la vida me puso este en mi camino. Ay, ojalá. Pero entiendan también que esa parte no sucede mientras están viviendo el proceso. Generalmente uno se da cuenta que aprendió de las cosas después. Bueno, yo lo digo es porque he pasado por una situación, por la misma situación varias veces, entonces como que cada vez es distinta. Entonces obviamente primero fue un mierdero, fue más desde lo emocional, bla, 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 bla. Ya después sí fue como, bueno, otra vez, pero ya metiéndole un poquito más de conciencia a la situación y es más, por esta situación fue una de las razones que yo empecé a ir a terapia. Sí, esa fue una de las razones. Fue la principal razón. Sí, fue la principal. No sé, pero yo creería que fue el detonante. Bobo. No.
Bueno, por eso una Después de esta larga terapia, pausa. fui a terapia. Y creo que, hablando de lo difícil que es soltar, muchas veces repetimos la misma situación. Entonces hay patrones. Entonces es empezar también a cambiar los patrones y cada situación es distinta. Entonces creo que es un proceso complicado, pero pues en fin, es parte de la vida, hay que hacerlo. Total. Y son procesos que también ayudan mucho al aprendizaje, tanto de lo que hablamos de conocerse uno, porque muchas veces lo lleva al autoconocimiento. Y evolucionar como ser humano. Evolucionar, que creo que es el cometido de la vida y creo Sí, que es uno algo no- a lo que todos deberíamos apuntar, que es evolucionar. Y bueno, por ejemplo... Y o creo sea, que no todos, perdón, Y la perra seguía y seguía. no todos que... somos los mismos siempre, siempre estamos en constante cambio. Claro, y por eso los procesos no es que no terminen, pero constantemente estamos teniendo procesos que nos ayudan a seguir al siguiente nivel, Ajá. como listo, estamos en esta etapa, tenemos ciertas dificultades, pero una vez las pasamos, pues ya pasamos a las dificultades del siguiente nivel. El otro nivel. Es algo así como un videojuego, donde tú estás ¿Ustedes subiendo escogieron de estar en este niveles. videojuego? No sé, pero nos toca. Y eso era como lo que queríamos Tratar. hablar porque sí nos pareció interesante como ese tema de listo. Cuándo tengo que soltar las cosas O y cuando cuándo tengo que ser, puedo seguir insistir, luchando pues insistir un por poquito. algo. Porque, por ejemplo, hay otra situación que yo insistí, pero ya después de las 2 veces, el modelaje. Ah, sí. Yo dije, no, ya definitivamente esto no es para mí. O sea, ya lo Sí. intenté, o sea, mi satisfacción fue, lo intenté. Sí, eso es E hice otra lo cosa. posible y ya. No es que tú tengas que experimentar todo en la vida, pero esas cosas que tú quieres hacer, yo creo que lo mejor es No decir, siempre van a salir a la es primera. arrepentirte porque salieron mal, arrepentirte porque Porque no lo las hiciste, no lo intentaste. Creo que es más duro. Es peor, sentiría que es enfrentarse otro a tema eso. que podemos hablar. Pero sí es Cuéntenos si quieren que hablemos de ese de tema. ese tema. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por Ay, escucharnos. den like, comenten. Compartan. Cuenten si quieren que hablemos de algo en específico. Y estaremos muy, muy, muy pendientes de sus comentarios. Cuéntenos cuáles son sus no negociables, si han vivido experiencias de soltar Si que han quieren sido que contemos difíciles. alguna en el otro episodio, bienvenidas, no, las pueden mandar al correo. Ahí les Estamos dejamos toda aquí. la información. Compartan también. Bye. Bye.